Hola, muy buenas. Bienvenidos a este episodio sobre el estudio de una nueva lección que comienza un nuevo trimestre. El tema de este trimestre es el gran conflicto. Y antes de comenzar con ello, quiero presentar a mis dos acompañantes de hoy, que son Alfonsi. Hola, buenas tardes. Y John. Peter, que Dios te bendiga. Muy bien. Así que me gustaría que podamos comenzar con una oración. Así que, John, sí. Ok. Vamos a orar para iniciar la lección. Querido Dios, te damos gracias esta oportunidad que nos regalas como iglesia a nivel mundial de tener un material que se distribuye para poder edificar, para poder consolidar y reafirmar la verdad de la iglesia para este tiempo. Agradecemos este tema tan maravilloso, tan profundo y tan hilante, Señor, que nos permite conocer cómo estamos y dónde estamos en este tiempo para el final de este conflicto. Agradecemos que tu compañía sea con nosotros. Danos tu dirección y a los amigos que nos escuchan también, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien, ahora podemos leer el texto para comenzar con la lección de hoy, que el título es La guerra detrás de todas las guerras. Hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón, y el dragón y sus ángeles combatieron. Pero estos no prevalecieron, ni se halló más lugar para ellos en el cielo. Solo tenemos en Apocalipsis 12, 7, 8. Muy bien. Muchas gracias. Qué interesante, ¿verdad? Hubo una gran batalla en el cielo. ¿Qué pensáis entonces de este texto? ¿Qué os genera? ¿Qué ideas os plantea? Bueno, Peter, yo, mi querida Alfonsi, también yo considero de que me parece muy especial este tema, el gran conflicto, ¿cierto? Que es el que abarca este trimestre. Es un tema muy especial porque, como dice aquí en la introducción, dice, el gran conflicto es la temática que permea toda la Biblia. Es interesante que a la final todo, la creación, la historia de los patriarcas, los profetas, los apóstoles, lo de los templos, la tentación de Jesús en la cruz, todo, absolutamente todo, tiene como hilo el gran conflicto. Así que el texto de hubo una gran batalla en el cielo, considero de que no hubo una mejor manera de introducir este tema que con ese versículo. Exacto, estoy de acuerdo, porque además la Biblia plantea claramente que Dios es amor, ¿no es cierto? Plantea que Él creó todo bueno, incluso en el libro de Génesis. Plantea un origen en el que Dios pues deja todo bien hecho para que los seres vivos, para que toda su creación esté viviendo plenamente, feliz, en paz, y nosotros nos encontramos en un mundo que es lo opuesto a esto, ¿no? Hay guerras, hay maldad, hay muerte incluso. Entonces vemos que el comienzo de este conflicto no es aquí en la tierra, sino Correcto. es previo. Y como tú estás comenzando, nos plantea un panorama quizás más grande del que podríamos imaginar. Este punto, la verdad que es clave para empezar a entender y a nuestros amigos pues que comprendan que el contexto bíblico quizás es más amplio de lo que ellos podían imaginar en cuanto al problema del mal, al problema de dónde surge, ¿no? Este conflicto, esta guerra entre el bien y el mal, podríamos decir. Sí, y a veces yo diría que es incomprensible porque tenemos la mentalidad, ¿no?, de decir, bueno, si todo es bueno en el cielo, todo es bonito, Dios es amor, ¿por qué existe el conflicto? Y el conflicto vamos a ver que viene de allí precisamente, ¿no?, desde desde el cielo, ¿no? Y entonces a veces es incomprensible el por qué, siendo todo tan bueno y creó Dios todo a bueno y con amor, ¿por qué ahora este conflicto? Sabes que es bueno también entender y que nuestros amigos que nos acompañan puedan entender de que a veces sí vemos por qué las cosas, vemos todo esto, las dificultades, el mundo, todo esto, pero es muy, muy decisivo entender que detrás de todo esto hubo un conflicto. Y que ese conflicto, Exacto. aunque suene el nombre conflicto, como tú acabas de leer, a Peter, batalla, todo esto se hizo por una sola cosa, por amor.
Es muy importante Eso es. entender esto. Todo esto se hizo por amor. Y en este trimestre vamos a entender que el amor Exacto. realmente fue la esencia de todo esto, aunque a veces no se vea muy bien, ¿no? Y sabemos que para que haya amor, incluso para que exista el amor, aunque es el bien más grande, tiene que haber libertad. Y podemos ver que el conflicto comienza en base de esa libertad, en la que incluso, aunque esos ángeles, ¿no? Esa guerra primera que hubo en el cielo, había amor perfecto, había paz, pero dentro de esa libertad a alguien se le ocurrió que igual tenía otra opción que la de seguir que seguir a Dios, ¿verdad? Entonces, si alguien alguna vez se pregunta, pero el origen del mal, ¿no? ¿De dónde surgirá? Pues podemos decir que la Biblia es clara sobre el origen del mal, que no lo crea Dios, sino es el uso de esa libertad por un ser creado. Entonces ahí podemos ver que la acusación, por ejemplo, que se puede dar a Dios de Dios pues te quiere dominar o Dios creó máquinas o cualquier idea de estas, realmente no se apoya, ya que la misma Biblia plantea que el origen del mal es en base a esa libertad, porque Dios no creó un diablo, incluso podemos ver que Dios, cuando habla de Lucifer, cuando habla del origen de Satanás, ¿no? Como conocemos a uno de los títulos, tiene varios títulos el diablo, ¿no? Pues era un querubín cubridor, era un ser de luz, era alguien perfecto, entonces ahí es el origen. Claro, el éxito de Satanás, no sé si estáis de acuerdo, fue convencer al mundo de que realmente, como si Dios tuviera la culpa de ese mal. No sé qué pensáis del tema. Yo diría que el ser de luz perfecto creado, pienso que es el yoísmo, el yo, el destacar, ¿no? Exacto. El querer destacar como Dios, ¿no? ¿Por qué él sí y yo no? Entonces ahí el principio del mal viene ahí, ¿no? El yoísmo, el querer ser más que... Yo digo que, bueno, a Satanás le duele, no tolera el amor de Dios. El amor de Dios no lo pude tolerar, se siente atormentado. Por eso cuando Jesús se acerca a los endemoniados, ellos le hablan, ¿no? ¿Por qué ha venido a atormentarnos? La presencia de Jesús es luz, es amor, como decía aquí Peter, es libertad. Sí. Entonces, yo recuerdo año 2015, estaba yo de pastor en Ecuador, capellán, un estudiante me hace una pregunta. Levantó su mano, estaba yo dirigiendo la clase de religión y me dice, levanta su mano y dice, ¿por qué Dios no destruyó a Satanás cuando pecó, pudiendo haberlo destruido? Y entonces, claro, es una pregunta interesante, ¿no? Pero yo le respondí, yo podía hablarle a él de forma teológica, que claro, después me senté con él y le expliqué, pero le dije una sola cosa, le dije, mira, por amor a la humanidad, por amor a la libertad que nos había dado. Todo, aunque parece que tiene un color, un tinte, un matiz no muy oscuro, el amor está detrás de todo. Eso es. Exacto. Y hablando y haciendo énfasis en ese amor, y vemos que además en el libro de Apocalipsis, en el que estamos basando la lección que estamos estudiando hoy, está hablando del tema de la adoración, ¿no? Satanás de alguna manera quiso ser adorado. Ahora bien, él tiene un método diferente al de Dios para recibir esa adoración. ¿Cuál sería el método de Dios y cuál sería el método de Satanás para recibir esa atención, esa adoración? Y no, ¿cuál es el opuesto, ¿no? El de Dios. El engaño. Ahí está, el querer como Con astucia. A ver, ¿cómo diría yo de la mentira? Como retorciendo las cosas. Exacto. Como retorciendo, ¿no? A veces pasa como los niños, ¿no? Que yo no he sido, hacen una esta y para que no le... Yo no he sido. Pues a él le pasaba lo mismo, ¿no? A Satanás, ¿no? Exacto. Quería retorcer las cosas, como dando a entender que Dios era el malo, que no les daba la libertad que tenían que tener. Claro. Y no se daba cuenta de que Dios era todo amor. Y él tenía derecho a todo también, ¿no? Como un ángel de luz también, ¿no? Exacto. Y entonces pues trataba de la mentira como de empaquetarla, como digo yo, para... Muy bien. Bueno,
Sí, entonces por un lado tenemos el método que es el del engaño y por otro lado tenemos el hermano John que nos está comentando el método del amor. Entonces vemos incluso dentro de este conflicto entre el bien y el mal tenemos dos métodos opuestos, el amor, la verdad, ¿no? Jesús incluso dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces él habla de la luz, ¿no? Que él también es la luz. Y por otro lado tenemos la oscuridad, la mentira, el engaño, la conspiración. Hay un texto en Apocalipsis que habla de que hubo una guerra en el cielo, ¿no? Como hemos comentado. Ahora, os quiero hacer la pregunta, volviendo un poco al origen de lo que estamos hablando. ¿Cómo pensáis que fue esa guerra en el cielo? ¿Pensáis que fue una guerra física, que fue una guerra ideológica, que fue algo de los dos? ¿Cómo lo ves tú, Plan? Bueno, el material de esta semana nos regala un aporte maravilloso, ¿sí? Uh-huh. Nosotros es importante, yo sé que los amigos que nos están escuchando deben estar teniendo algunas preguntas, bueno, mucho de guerra, porque es importante entender de que Dios, con el anhelo, el afán de proteger la verdad y proteger y mantener la libertad, Dios tuvo que pararse firme Uh-huh. en la posición de la ley como amor en el cielo. Exacto. Entonces, cuando Lucifer se ve acorralado, como decía Alfonsi, empieza a engañar, a tergiversar la imagen de Dios y empezó a generar ciertos engaños en el cielo, entonces se da lo que dice la Biblia. Hubo una guerra en el cielo, una batalla. Exacto. Ujú. Pero es importante entender de que aunque el término batalla, guerra, de una connotación, denote como que la cosa se salió de las manos, porque pues, pensamos como la guerra aquí, ¿no? Sí. Espadas, cuchillos, pistolas, pero realmente, como usted preguntaba, mi estimado Peter, la guerra en el cielo fue ideológica. Y uno de los factores que yo tengo muy claro es que Dios no tiene con quién hacer guerra. Nadie puede hacer guerra con Dios. Para usted hacer una guerra necesita dos oponentes casi similares. Claro. Dios no tiene rival. Exacto. En la Biblia vemos que Satanás muchas veces se presentó ante Jesús y no tiene forma de rivalizar. Así que la batalla fue ideológica. Exacto. Y además vemos que cuando hay una guerra hay dos bandos. Eso tenemos que tenerlo claro. Y es nuestra elección y la de nuestros amigos. ¿Qué bando, no? Quiero estar yo, el bando ganador, vencedor, o el bando que pronto, ¿no? Pues va a perder. Será destruido. Ahora bien, la guerra comenzó en el cielo, como hemos comentado, sobre todo es una guerra de pensamiento, ¿no? De ideas opuestas, pero se traslada del cielo aquí a este mundo, ¿no? Como hemos comentado, Dios lo creó todo perfecto. Cuando uno lee Génesis 1, 2, 3, ve que fue todo creado perfecto, pero algo pasó ahí, ¿no? El mal que se origina fuera del mundo entra aquí, con nosotros, ¿no? Entonces, el conflicto, que es cósmico, por así decirlo, ¿no? Es un gran conflicto. Ahora, el lugar en el que se da es aquí entre nosotros. Y esa elección que quizás tuvieron que tomar los ángeles, ¿no? Entre creerle a Dios y la verdad, o creerle a Satanás y su engaño, es lo que nosotros tenemos hoy en día. Y es en lo que se ve el mundo envuelto. Y tristemente, por las cosas que ocurren en el mundo, podemos ver claro que la mayoría del mundo está del lado opuesto. Opuesto a Dios, porque usa los métodos de ese lado. Pero pensáis que esa libertad, ¿no? Que es la base del conflicto, resulta en este mundo, lo está haciendo un mundo peor, está haciendo que haya más sufrimiento. Esa libertad explica todos los males. ¿Qué pensáis del tema? Bueno, hágale, mi hermana Alfonso. Bueno, como estamos viendo, lógicamente cuando fue echado del cielo, la tierra se vio afectada. De hecho, cuando engañó a Adán y a Eva, pues ahí ya los primeros tentados pues fueron ellos, ¿no?
Entonces ahí ya la tierra ya fue afectada. En el momento en que aceptaron, ya eso se afectó, ¿no? La tierra. Entonces ya de ahí el Señor dice, bueno, pues ahora os he dado un voto de confianza, que teníais toda la libertad, y ahora habéis fallado, por decirlo así, pues lógicamente a raíz de ese acto, pues entonces ya, lógicamente, estamos hasta hoy, hasta el día de hoy, ¿no? Claro. Entonces eso, claro que afectó. Y seguirá afectando hasta que, como sabemos, hasta que el Señor venga. Correcto. Nosotros vemos que en este conflicto, o sea, esto es un conflicto. Este conflicto ha tenido un inicio en el cielo y Dios dirige el conflicto. No se le ha salido de las manos a Dios, por más que parezca que Satanás está haciendo muchas cosas. A nuestros queridos amigos, jamás, ni antes, ni ahora, ni nunca, Dios perderá el control de este conflicto. Y el conflicto no ha terminado no porque Dios no haya podido. No, Dios podía haber terminado este conflicto en un segundo. La Biblia dice muy claro, Dios es paciente, no queriendo que ninguno perezca. El texto de Pedro, de 2 de Pedro 3:9, deja claro de que Dios en cualquier momento puede terminar el conflicto. Porque es Dios, lo tiene en control. ¿Sí? Satanás no es rival para él. ¿Sí? El conflicto, ¿por qué se ha extendido? Porque el texto dice, Dios es paciente, no quiere que la gente perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Entonces, lo que quiero decir es, en el cielo, los ángeles estuvieron en el centro del conflicto. Satanás fue vencido, expulsado, y Satanás se llevó unos. De allá se los trajo, tristemente, para perdición eterna. Noten lo que voy a decir. Ahora, trasladó el conflicto a la tierra, Satanás. Entonces Dios ahora va a proteger la tierra, va a cuidar los suyos en medio del conflicto, que es lo que vamos a hablar más adelante, va a respaldar a su pueblo, va a proteger, va a cuidar y va a ser el general que va al frente del conflicto. La victoria está asegurada. Pero sí, como dice la hermana Alfonsi, ahora, y decía también Peter, ahora somos nosotros los que tenemos que tomar la decisión. Ya los ángeles en el cielo tomaron su decisión. Unos la tomaron mal, ya no hay oportunidad para ellos. Otros, gracias a Dios, se mantuvieron firmes de parte de Dios, aunque la cosa estaba dudosa. Ahora nos toca a nosotros, aunque tengamos dudas, aunque la cosa esté confusa, siempre habrá una invitación. Tomemos la decisión del lado de Dios, será el lado correcto. Exacto. Y el siguiente paso del estudio de la lección se centra en la solución, ¿no? Como tú ya nos has adelantado, hemos planteado el problema, el origen del problema, el lugar del problema. Hemos planteado que el pecado es la rebelión contra Dios. Y ahora, con todo esto en mente, ahora podemos hablar ya finalmente, ¿no?, de la solución, porque hemos planteado el problema, ahora ya podemos desarrollar, ¿no?, la segunda parte, que es sobre todo la más interesante, que es la solución. En Génesis 3:15 se plantea la solución. Es decir, desde el mismo origen del pecado en este mundo, Dios ya promete, ¿no?, cuál va a ser la solución. Correcto. Ahí dice, ¿no?, que enemistad pondré entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y el descendiente de ella. Tú le herirás el talón, pero él te aplastará la cabeza. ¿A quién se refiere este texto? A Satanás. Así es. A Satanás, lógico. Sí, a Satanás. ¿Y quién es el que aplasta la cabeza a la serpiente? Cristo. Nuestro amado Cristo. Cristo. Exacto. De hecho, el Señor, fíjate, cuando Adán y Eva pecaron, el Señor no les dijo, bueno, pues ahora allá vosotros, porque es un Dios de amor, nos lo está demostrando en todas las Escrituras. Entonces nos dio les dio esa esperanza y nos da la esperanza de que... La solución, entonces, queridos amigos, es la cruz, es mirar a la cruz, mirar esos clavos que atravesaron las manos y los pies de Jesús, cada gota de sangre que Jesús derramó en el Calvario, y Dios nos dice en este día, te amo, no quiero estar en el cielo sin ti. Si tú has pecado, te has vendido en manos del enemigo, sí, por ti mismo no eres digno de la vida eterna, pero yo he pagado el rescate para recuperar. Gloria a Dios. Qué lindo. Entonces, ¿qué dice ese texto? Exacto. Aunque el problema sea muy grande, sí, pero un problema muy grande requiere de una solución aún más grande. Y ese es el Evangelio, ¿verdad? Gloria a Dios. Yo quisiera, en este tema tan bonito, porque
Qué bonito, ¿no? Una tormenta tremenda. Los apóstoles creían que estaban a punto de morir, pero Jesús estaba allí, dormía solamente. Y cuando se despertó, calmó la tormenta, como tú le decías, Peter. Ellos dijeron, ¿y quién es este? O sea, ni siquiera entendían quién estaba con ellos. Puede ser que en algún momento tengamos una tormenta y parece que todo va a sucumbir, todo va a terminar, pero me gusta algo interesante y quiero relacionarlo con el texto, porque resulta de que Adán pecó. ¡Wow! ¿Cuánto pudo haberle dolido esto a Dios? Nunca lo imaginaremos hasta que un día le preguntemos. ¿Sí? Como cuando tienes un padre que te falla, un hijo que te falla, como padre tengo 3 hijos, así que... Pero noten que Dios podía haber venido y haberle reclamado. Yo te vi desde el cielo y yo te lo dije, mira esto, cómo tú tenías que guiar a tu mujer, la dejaste sola, muchas cosas, ¿no, Peter? Pero interesante, qué lindo es Dios, sabiéndolo todo, desciende y le hace la primera pregunta. ¿Dónde estás, Adán? Me recuerda, no sé si fue el 4 o el 5 de enero de la matutina de este año, el pastor Roberto Herrera, pastor bello que tuve allá en un retiro espiritual de pastores allá en Colombia, el pastor dice que es la pregunta más llena de amor que Dios le pudo haber hecho a Adán. ¿Dónde estás? En medio de todos los errores que Adán cometió y los que cometamos nosotros, siempre estará esta pregunta. Y quiero leer textualmente aquí, porque cuando yo leí por primera vez el texto, ¿qué hiciste? Maldita será la tierra, cuando Dios habla. Y nosotros nos imaginamos, no sé ustedes en el contexto español, pero en Sudamérica, cuando alguien te dice maldito será, pues yo digo, está enojado, me va a matar, ¿no? Sí, tremendo, pero no era ese enojo el que imaginamos nosotros. Las expresiones fueron fuertes, pero todo estaba hilado de amor. Por eso dice aquí, voy a leer textualmente en el estudio. Es probable que en aquel momento no hayan comprendido plenamente todo lo que esto significaba, pero les quedó claro que podían volver a tener esperanza. Exacto. Pues es muy interesante y vemos que luego toda la Biblia se centra en esa esperanza, en esa solución del problema, y la esperanza es Jesús. Él vino, ¿no?, a este mundo pues para solucionar este problema y está todavía en el cielo ministrando por nosotros para que sigamos con esa esperanza. Y además sabemos, ¿no?, de forma cierta a través de las profecías en muchos lugares de la Biblia que su venida está pronta. Correcto. Esa paciencia que él ha tenido durante mucho tiempo con la humanidad para que la gente se entregue, ¿no? Ni uno falte en el cielo. Él podía haber venido hasta por uno si hiciera falta, pero pronto esa paciencia, ese esperar se va a acabar. Entonces tenemos que tener también eso en cuenta, y os agradezco, querido John, querida Alfonsi, que hemos podido estudiar la primera lección de este trimestre, y espero que estemos en la siguiente semana estudiando el siguiente tema. Hasta luego.